Hola, bienvenidos a una nueva edición de los debates de Sanitaria 2000. En esta ocasión estamos aquí para hablar sobre la jubilación forzosa del médico. Y para ello contamos con, a mi derecha, Fernando Rivas, consejero de Mutual Médica, Antonio Cabrera, secretario general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociales de Comisiones Obreras, a mi izquierda, Gabriel del Pozo, vicesecretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos. Hola. Y Alfonso Alonso, abogado y asesor jurídico del Colegio de Médicos de Segovia. Bien, para presentar un poco la situación, yo creo que podríamos empezar hablando de cómo está actualmente la jubilación forzosa para el médico. ¿Cuál es la regulación legal? ¿Cómo se aplica según las comunidades? Yo creo que igual mejor empezar por el abogado, ¿verdad? Bueno, pues la regulación del tema pues es que en el año 2012 por ahí pues salieron distintas normativas en comunidades autónomas en el que se limitaba pues, la jubilación forzosa, o sea, se implantaba la jubilación forzosa a los 65 años y pues salió en la mayoría de las comunidades autónomas se implantaba la jubilación forzosa, como decimos, y se regulaban varias excepciones a esa jubilación forzosa en el que se podría seguir con la actividad, en el caso de los médicos, pues, la actividad sanitaria. Esa depende de las comunidades, pero por ejemplo en Castilla y León pues, las excepciones eran que esa persona no se pudiera sustituir por otra persona por otras personas que tuvieran pues, sus conocimientos técnicos y científicos, que tuvieran unas técnicas determinadas que no se pudieran sustituir, y luego creo recordar que era también el tema de que no tuviera una cotización, que no hubiera llegado a tener una cotización adecuada por la antigüedad y la cotización que tenía. Entonces, pues se implantó y desde entonces en las distintas comunidades autónomas pues, se llevó a los tribunales y en algunas comunidades autónomas sí que se ha conseguido tumbar, por así decirlo, esa jubilación forzosa, pero por ejemplo en Castilla y León, que es lo que a mí me atañe, pues está pendiente de que el Tribunal Supremo resuelva sobre esto. Sí que hay una sentencia, se da la paradójica, que en Castilla y León hay dos Tribunales Superiores de Justicia. El Tribunal Superior de Justicia de sede de Valladolid sí que aceptó la continuidad de los médicos, que no se aplicara esta jubilación forzosa, pero en el Tribunal Superior de Justicia de Burgos se vedó esta vía. Por tanto, pues está a la espera de que el Tribunal Supremo resuelva al respecto. Y es la situación que hay actualmente. ¿Estos cambios legislativos cómo afectan a los facultativos? ¿Hay inquietud dentro del colectivo? ¿Sindicatos cómo lo veis? A ver, lo que desde Comisión entendemos lo que es un problema es que sea un problema la jubilación de los médicos. Es que ese es el verdadero problema, porque no lo hay en ningún colectivo. Y entonces tendríamos que analizar las causas de por qué supone un problema. Y a nosotros nos gustaría y es lo que estamos proponiendo, tanto en cambios en el EBEP como en todo lo que afecta a la jubilación y a la pensión, son cambios normativos que favorezcan el que el facultativo se quiera jubilar. Es que lo antinatura es que una persona que llega a los 65 años, por factores externos a la profesión, no quiera jubilarse, o sea un impedimento difícil de resolver la jubilación. Y yo creo que ahí es donde tendríamos que analizar cuál es el problema real. Nosotros, desde comisiones, ya hemos propuesto al Ministerio la necesidad de eliminar el tope de cotización y eliminar el tope de la pensión máxima. Somos el país de la Comunidad Europea donde la pensión máxima es la más baja de toda Europa. Tenemos ejemplos de cotizaciones. Por ejemplo, en Italia, máximo 100.000, aquí 45.000. Portugal, 100.000. Alemania, 70.000. En el Reino Unido, libre,
no hay tope, tú puedes cotizar y consecuentemente la pensión iría acorde a la cotización. Es una fórmula además también para potenciar el déficit actual que está teniendo las pensiones. Estamos dejando de ingresar 30.000 millones de euros, que no es ninguna tontería. Para nosotros es la principal razón. Y luego hay otro problema fundamental que decíais, es la falta de planificación. Y ahí hemos sido bastante contundentes los sindicatos y hemos pedido en reiteradas ocasiones al Ministerio que dentro del Observatorio de Empleo que hay en el Sistema Nacional de Salud se hable de una vez de la planificación de profesionales. Y hoy es todo lo contrario. Tenemos el último estudio de facultativo que se hizo desde la Universidad de La Laguna, donde nos decían dónde están los déficits importantes en las especialidades, y el programa MIR, el programa de residentes, no obedece a la planificación, todo lo contrario. Donde más plazas depositamos, donde menos necesidades hay. Con lo cual no hay planificación. Y nosotros decimos, hay dos problemas importantes para que el personal facultativo no se quiera jubilar. Por un lado, efectivamente que las pensiones no están acorde a lo que se percibe, y otra, hay un problema asistencial real, la falta de planificación de recursos. Si se resolvieran esos dos problemas, seguramente este no sería un problema. No lo sería. Sí, nosotros ahí, yo lo primero que diría es, el título ya de entrada me chirría, jubilación forzosa. No, yo quiero una voluntariedad para que los médicos decidan cuándo y cómo se quieren jubilar, evidentemente compartiendo lo que estaba diciendo el compañero Cabrera. O sea, lo que no es normal es que estando en activo tus ingresos sean muy superiores a los que vas a tener con una jubilación. No es normal que la planificación que hay ahora mismo es que no es un problema que los médicos se jubilen, es que es un problema que se jubilen. Es un problema que se jubilen, porque no hay planificación de sustitución. Es que los MIR que están entrando actualmente sería un número equivalente al de la gente que se jubila, pero teniendo en cuenta que en esos MIR tenemos mucha población de ellos que no pueden trabajar luego en España, que es gente que se está formando para ir fuera del sistema. Entonces, ni siquiera cubrimos las necesidades. Es que si ahora mismo calculamos un tercio de los profesionales sanitarios, de los profesionales médicos, en estos 10 años se jubilan. Y no hay un tercio formándose para sustituirlos. Es que no lo hay. O sea, es que, ¿por qué tenemos la obligación de sacarlos del sistema? ¿Por qué los queremos empujar fuera? Dejemos que decidan. Los profesionales médicos no solo quieren jubilarse en la edad, tener decisión de jubilarse posteriormente. Hay también profesionales que lo que quieren es una jubilación anticipada, siempre que estuviera bien reconocida. O sea, lo que estaba comentando Cabrera, perfecto. O sea, ¿por qué no vamos a cotizar sobre todo lo que generamos? Pero también mi pensión tiene que estar en relación a lo que he generado. Si no, estamos haciendo un pan como unas tortas. O sea, sí, el Estado solidario está muy bien, pero no que siempre seamos solidarios los mismos. Estas propuestas, supongo que evidentemente se han trasladado a Sanidad. ¿Qué respuesta os han dado desde Sanidad? ¿Hay voluntad para solventar la situación? Son propuestas muy claras, quitarle el tope de pensión y las dos que has comentado tú. ¿Qué ofrecen desde Sanidad? A ver, en las pensiones no tiene competencia Sanidad, sí. La tiene la Seguridad Social y Empleo. Ahí sí que estamos teniendo un debate. Sabéis que dentro del Pacto de Toledo hay un grupo de trabajo, porque no solo estábamos haciendo las propuestas de cómo mantener, que nosotros decimos que es suficiente el sistema que tiene montado aquí en España. Claro, si destopamos, si hacemos algunas cosas, si no sacamos 70.000 millones de la hucha y lo pasamos para deuda pública, es decir, que sí ha generado fondos propios y además hay otra vertiente para nosotros muy importante, que es una de las cosas que el partido del gobierno ha puesto en riesgo, las pensiones, que es la revalorización de las pensiones. Claro, no se puede jubilar una persona ahora a una pensión sabiendo que en los próximos 10 años va a perder poder adquisitivo, porque sube las pensiones el 0,25. Nosotros, en el Pacto de Toledo que suscribimos con el Gobierno, la principal prioridad fue siempre garantizar la no pérdida de poder adquisitivo. Pues las dos claves son la sostenibilidad y, por otro, mantener siempre que el IPC repercuta en las pensiones. Se está negociando en el Pacto de Toledo. No vemos voluntad, porque vemos que hay
intereses ajenos a los interlocutores que estamos sentados, que ven un negocio en los planes de pensiones. Y entonces es más fácil deteriorar el actual sistema para poder vender fuera. Y ese es un hándicap. Y nosotros ahí sí que vamos a ser muy beligerantes con el gobierno, y lo saben, y vamos a intentar mover todos los hilos políticos y sociales para que ese sistema de pensiones, que es uno de los mejores que hay en Europa, siga vigente. Con lo cual ahí tenemos ciertas dificultades. Con el Ministerio la sorpresa siempre es la misma. Hay un grupo de trabajo, está montado, pero no aporta nadie datos. Es curioso que los que más aportamos datos somos los sindicatos. Bueno, no parece lógico, ¿no?, que el Ministerio llegue a una mesa de negociación con nosotros y que seamos los sindicatos los que aportemos los datos. Le dijimos, oye, no parece que sea la misma participación de los gobiernos con los sindicatos. Nuestra voluntad ahí siempre ha sido, y lo hemos compartido, llevar propuestas conjuntas desde los sindicatos. Hay bastante unidad sindical en este momento, y yo creo que para el Ministerio es un problema. Estamos mandando todas las propuestas acordadas. Y ahí decía, hay otra clave para nosotros importante, es que el problema, nosotros además que queremos que poder anticipar la edad de jubilación, porque con la jurisprudencia europea de discriminación que se hace para el personal fijo y no fijo, nosotros entendemos que hoy en nuestra normativa hay una discriminación mayor, que es el personal estatutario, funcionario y laboral, en tema de indemnizaciones, en tema de derecho a la jubilación parcial. Nosotros hemos propuesto que se cree el contrato de relevo por unanimidad de todos los sindicatos, lo hemos propuesto encima de la mesa para que efectivamente, y sobre todo para algunas profesiones y algunos colectivos, ya no profesión, pero hay médicos de emergencia que no pueden estar a los 65 años. Es que es inviable y además no tienen puesto donde reubicarse. Pues eso es un problema y eso ya se lo hemos planteado al Ministerio. Queremos una jubilación anticipada para determinados colectivos. Ahí también tendría que intervenir empleo. Pero bueno, en todas esas propuestas ya te digo que hay mucha unanimidad por parte sindical y hasta ahora ninguna o nula respuesta por parte de la Administración. Lo peor de todo es que la Administración además comparte. Eso sí. Son muy... son razonables. Razonables y comparten con nosotros la postura, pero no ponen nada para hacer nada. O sea, que es que al final dicen, me estás dando la razón porque me consideras tonto, o me estás dando la razón para que me calle, me salga de aquí y piense que, o sea, realmente, como estaba diciendo Antonio, estamos haciendo propuestas conjuntas, propuestas comunes, que son de lo más lógico. Es que los médicos en este país, primero pasamos una criba para entrar a la carrera, o sea, son toda una serie de trabas lo que tenemos ahí, pero es que cuando salimos se hacen guardias, se hacen muchísimas guardias. O sea, el profesional sanitario, no solo los médicos, también enfermería, está trabajando jornadas muy por encima de la jornada normal, que estas no se están teniendo en cuenta de cara a las jubilaciones. Hay una serie de colectivos que sí se les considera para tener derecho a esa jubilación anticipada o esa modificación de la edad de jubilación forzosa. Se les considera su tiempo de trabajo, sus características específicas. Están los bomberos, están los religiosos, están determinados colectivos que sí se les considera su penosidad, que no la ponemos en duda, o sea, pero también nuestro colectivo tiene una serie de penosidad y sobre todo en una serie de destinos, como pueden ser las urgencias, como puede ser una UBI, como pueden ser una serie de sitios donde se están haciendo una serie de trabajos, y eso no se tiene en cuenta a la hora de considerar este colectivo dentro de estos profesionales. Nosotros, igual que tiene comisiones, tenemos una propuesta también de cara a la jubilación que haremos pública en breve tiempo y que van en las mismas líneas. Es que todas vamos en las mismas líneas. Y es que no hay que ser, vamos a ver, que es que en esto no hay que descubrir América, que es que América está descubierta, que es tener intención de poner encima de la mesa, que la tenemos, y tener intención de poner soluciones a los problemas que estamos detectando todos y que realmente se podría llevar, pero... Bueno, yo creo que se ha dibujado el escenario de debate que creo que no vamos a debatir nosotros porque coincidimos plenamente en los puntos, ¿no? Y creo que el debate, como se ha marcado, tiene una parte jurídica, la legislación vigente, en la cual pues, han incurrido una serie de reales decretos y leyes como consecuencia de una crisis que, a pesar de estar repuntando según los datos económicos y del gobierno,
no quieren revertir esa situación y, por tanto, ahí podemos hablar incluso de la tasa de reposición, ¿no? Cómo esa tasa pasó de un 10% a un 50% y no la quieren seguir subiendo, a pesar de que, como también ha dicho Gabriel, en los próximos años sabemos que va a haber una gran jubilación de profesionales. Se ha debatido también sobre la parte laboral que trae consigo todo el ámbito de la jubilación forzosa, sin entrar en los detalles de lo que puede suponer también la pérdida de ese conocimiento que tienen esos profesionales, que creo que es un valor incalculable y que además, con el gran número de médicos jóvenes que hay, es también un valor de transmisión muy importante, porque sustituir inmediatamente a un profesional sin relevarlo con otro que pueda haber adquirido parte de ese conocimiento es una pérdida de ese know-how, digamos, como dicen los ingleses, que en cierto modo es clave en una atención, en un servicio tan fundamental para el estado de bienestar como es la sanidad. Y por último, en el modelo de previsión social, que antes de entrar al debate ya habíamos sentado a hablar, el tema de las pensiones, y que habla de la cosa más banal que puede haber, pero que es también muy importante, que no deja de ser el poder adquisitivo. Y ahí quizás en el ámbito médico es donde más resalta, porque la pérdida de poder adquisitivo que tiene un médico que pasa de un día a estar en activo a jubilarse es mucho más alta que otros colectivos. Hace poco oíamos al ministro hablar de que las pensiones de los españoles, o no sé si Tomás Burgos, el secretario general de Seguridad Social, que los españoles percibían una jubilación próxima a un 83% del capital que ellos tenían cuando estaban trabajando, y que claro, que mantener ese nivel era muy exigente. Eso trae en sí dos problemas. Uno, por un lado, poder mantener ese nivel de pensiones, que creo que coincido, y por parte de Mutual Médica coincidimos en que tiene que haber una revisión profunda del Pacto de Toledo y posiblemente ir hacia vías en las cuales no haya un techo en esta vía. Pero también otra cosa que no se ha mencionado y en la cual pues desde Mutual Médica sí que también pensamos. En nuestro entorno europeo también la pensión complementaria, voluntaria, por parte de los profesionales también es mucho más alta que en España. Y los médicos que pierden ese poder adquisitivo en torno a un 60%, es decir, no están perdiendo un 20% como la mayoría de la población, sino que están perdiendo hasta un 60% en algunos casos, tienen en este caso a la mutualidad de los médicos como una alternativa clara para poder tener una pensión de jubilación garantizada. Nosotros lo que tratamos siempre de transmitir a nuestros mutualistas es la garantía que tienen de que lo que van a meter como plan de jubilación y plan de complementario va a ser algo que van a recibir a futuro con unas garantías y unos intereses. Y además, a diferencia de otras entidades, como no tenemos un ánimo de lucro en el sentido de que ni el Consejo de Administración percibe ningún beneficio por la gestión que realiza, todo lo que la entidad produce además es participación en beneficios para todos los mutualistas. Y creo que eso da un valor a los que pertenecen a Mutual Médica que es fundamental. Sin hablar, por supuesto, de la alternativa al RETA que ofrece Mutual Médica en exclusiva y que permite a muchos médicos que se han jubilado y que siguen siendo mutualistas percibir su jubilación y además poder seguir ejerciendo la profesión a través de la mutualidad. Entonces, en esos tres ámbitos, desde luego, donde Mutual Médica puede decir algo, porque desde luego nosotros no vamos a entrar a hablar de los temas laborales que pertenecen y lo hacen muy bien los sindicatos, profesionales y generalistas, no vamos a entrar ahí, pero sí que creemos que hay que también generar cierta cultura de ahorro personal sin que eso signifique que no se tenga que mejorar, sin duda, la seguridad social, porque nos vamos a enfrentar en el futuro con la inversión de la pirámide poblacional con un problema, sabiendo además que nuestro sistema de pensiones no es un sistema, digamos, de que yo ahorro y me queda a mí para el futuro. Los que estamos ahora trabajando estamos pagando las pensiones de los que están ahora trabajando. Con lo cual, pensar en subir la base de cotización para poder ahorrar puede ser esa mochila de la que hablábamos que existe en otros países, de que yo hago mi ahorro personal o también yo me hago mi propia mochila contando con otras entidades que me puedan favorecer. Y ahí yo creo que Mutual Médica ofrece una serie de ventajas para los médicos que nos ponen en la cabeza de la competición de este tipo de productos.